¿Qué tal, chicos? Hoy estamos aquí, como veis, con dos paquetes especiales. En verdad son la Pro Display XDR. Estamos hablando de una pantalla de casi 8.000 dólares, lo que serían en España unos 6.500 euros, que por encima tiene el vidrio texturizado, o sea, es increíble para profesionales. Y aquí tenemos otro paquetito que sería el Pro Stand de 1.500 dólares, en España se vende por 1.100 euros. Como veis, es un equipo bastante profesional y por eso he tenido la oportunidad de hacerlo, ¿vale? Porque un amigo realmente se dedica a este tipo de cosas, lo ha comprado y me ha dicho: Manu, ¿quieres hacer el unboxing para el canal? Y yo he dicho, por supuesto, vamos allá. Vamos a empezar ya abriendo la caja, que la verdad Apple nos ayuda con estas especie de como de puntitos para que no tengamos que ir abriéndolo, que no se me caiga el Pro Stand. Y vamos a empezar por la pantalla. Tiramos por aquí. Estoy sudando, ¿eh? Por fin. Joder, sí que cuesta, ¿eh? Vale, por aquí. Y ahí tenemos ya por fin la caja. Y vamos a quitarla. Pesa nada más y nada menos que 7,5 kilos, o sea que es bastante pesada. Voy a bajar también el Pro Stand, no vamos a tener un accidente. ¡Wow! Fijaos, tampoco necesitamos aquí un cuchillo ni nada, simplemente ponemos así la pantalla y ya. Como veis, nos explica aquí un poquito cómo podemos hacer con la pantalla. Simplemente tenemos el Pro Stand oficial, que también lo tenemos por ahí, y pegamos la pantalla y ya se quedaría de una manera magnética pegado al Pro Stand. Así que vamos a abrir primero el Pro Stand, porque no tiene mucho sentido quitar la pantalla y luego, bueno, pues no tener dónde ponerla. Así que vamos con el Pro Stand. Pues ya está, estaba sudando. Esto solo se hace una vez cada 10 años, son equipos súper caros y lógicamente son una inversión más que un gasto, ¿vale? Con esto trabajaremos, con esto vamos a ganar más dinero y por eso la gente se lo compra. Pero vamos a ver si realmente vale la pena, porque hay equipos que también en calidad-precio son bastante buenos. Así que si lo abrimos, como veis, tenemos la propia caja, donde prácticamente creo que no hay información por aquí. Tenemos Pro Stand y ya podemos abrirlo directamente así. Abrimos la caja y vamos a tener que tirar de aquí. Y ahora sí, tenemos por aquí el Pro Stand. ¡Wow! Sí que pesa bastante, lógicamente es aluminio, y tenemos aquí el magnetismo para pegar directamente la pantalla y tener ya por fin la pantalla que tanto queremos, XDR, que también es súper cara y también súper buena, lógicamente para profesionales. Fijaos, chicos, que esta especie de pieza no se mueve, o sea, estoy con todas mis fuerzas dándola hacia abajo hasta que está la pantalla de manera magnética. No sé si es que la detecta, si detecta estos pines que tenemos aquí, pero vamos ahora sí a poner la pantalla. Huele a aluminio, ¿eh? Antes de empezar vamos a mirar los cables, ¿vale? Porque realmente tenemos varios cables. Por aquí, vale, es así. Que no estoy acostumbrado a ver pantallas de 6.000 dólares, ¿vale? Y aquí, chicos, tengo la mopa que Apple recomienda solamente para su pantalla, que en este caso es la nano texturizada. Y como veis, aquí tiene su Apple logo y es exclusiva para este tipo de pantallas, ¿vale? Es muy importante cuidarla y por tanto nos deja aquí un poco una mopa que menos, ¿no? Por este precio, chicos. Vamos a seguir un poco con los accesorios porque tenemos por aquí el Thunderbolt 3 que nos va a permitir enchufar otros ordenadores a la propia pantalla, ¿vale? Que no es exclusivo del Mac Pro y por tanto, pues bueno, podemos conectar otros dispositivos, que en este caso os voy a dejar aquí un pantallazo, pero que son bastante pocos, ¿vale? Es Thunderbolt 3, para que os hagáis una idea. Tenemos por aquí otro accesorio que lógicamente para que funcione nuestra pantalla vamos a tener que conectarlo a la corriente y por tanto aquí tenemos este cable que, por cierto, no es un cable de plástico de estos que se rompen, sino que es de bastante buena calidad, en color negro, a pesar de que, bueno, pues tenemos el aluminio, que es de diferente color, pero como no se va a ver prácticamente, pues lo tenemos aquí. Vamos ahora sí con la pantalla, que es lo más importante, y vamos a ver después cómo se ve, que tengo muchas ganas. Podemos tirar por aquí y ya tendremos la pantalla, que pesa bastante, ya os digo, eran como 7 kilos, casi 8 kilos, y vamos a subirla. ¡Oh! Por aquí tenemos los agujeritos y vamos a ponerla, ¿vale, chicos? Hacemos así. Ahí está. Dios mío. Vale, lo tenemos. Buah. Está muy guay, chicos. Vamos a, lógicamente, quitarle el plastiquito. Que odio a la gente que se deja el plastiquito. Así que... Se nota muchísimo el vidrio texturizado, ¿eh? Fijaos, como que parece que es como mate, a un estilo como súper diferente.
no sé, me gusta. Tengo ganas de probarla ya, así que vamos a darle la vuelta porque quiero hablar un poquito de esta parte de atrás, por qué es este diseño y para qué sirve, ¿vale? Como veis, tiene unos orificios de entrada y otros orificios de salida. Los de entrada lo que hace es captar el aire frío y los de salida es expulsar los que tienen aire caliente que están dentro del dispositivo. Y algo que me ha llamado mucho la atención es, como veis, chicos, no tiene ningún tipo de webcam aquí arriba, por tanto tendremos que comprarla aparte. Y en cuanto a los altavoces también, ¿vale? No tiene altavoces, tendremos que comprarnos unos altavoces externos porque, como sabéis, esta pantalla está hecha para profesionales que normalmente no editan los vídeos con los propios altavoces del dispositivo. Así que vamos a enchufarla y vamos a probarla. Tenemos varias posiciones, en este caso la más elevada, podemos reducirla y después podemos, lógicamente, pues bajarlo un poquito más o subirlo un poquito más. Algo muy interesante, que si tenemos aquí como una especie de botoncito, ahí está, tocamos aquí y vamos a poder hacer un toque. Para la gente que programa va a poder tenerla pues una pantalla vertical que al final ayuda muchísimo a ver el máximo código posible, o simplemente para hacer scroll. Hay gente de todo tipo. Aquí tenemos el Thunderbolt 3, que lo vamos a conectar ahora a una pantalla, y luego 3 USB-C para conectar accesorios o lo que nosotros quisiéramos. Venga, vamos a ver cómo se ve realmente. Como veis aquí ya la tenemos conectada y lo tenemos a un MacBook Pro de 13 pulgadas, en este caso con el Intel de 10ª generación. Lógicamente le va a costar un poquito a partir de aquí arriba, ya es totalmente compatible con los nuevos M1 también, pero aquí tenemos la pantalla, que es lo importante, 32 pulgadas, resolución a 6K y algo que es muy importante, ¿vale? Que es el brillo, ¿vale? Tenemos un brillo de 1000 nits de manera sostenida y cuando estamos viendo contenido de más calidad hasta 1600 nits. Así que, chicos, tenemos una pantalla con un contraste de hasta 1.000.000:1, lo que es una locura. Y vamos a ver algún vídeo, vamos a ver algo interesante, a ver si vemos realmente la diferencia entre una pantalla buenísima y una pantalla buena. Con HDR... LOL, ¿no? Esta se está sonando desde aquí, ¿eh? Pero mira, mira cómo se... ¡Wow! ¿Se ve como el vídeo? A ver... 4K, lo máximo es 4K. Claro, el vídeo en HDR. Buah, se ve increíble, ¿eh? ¡Wow! Se ve increíble. Le quito el sonido. Ha sonado más, ¿no? Se apeta un poquito. Pero estas son imágenes. Se ve fatal. Ahora. Porque le costará al ordenador, porque es de 3... Como habéis visto, para ese ordenador el HDR es mortal, ¿vale? No lo podemos poner, pero en este caso sí ya tenemos un vídeo. En este caso, el mejor que hemos encontrado no es HDR, pero aún así vamos a ver que, lógicamente, esta pantalla tiene más o menos el mismo brillo en las esquinas que en el centro, ¿vale? Esto, sobre todo, si estamos trabajando en una empresa, es importante. Si le enseñamos algo a una persona que está en un lateral, lo va a ver igual de bien que una persona que está en el centro. Esto es muy importante, sobre todo para pantallas profesionales. Como veis, estamos en un sitio con muchísimos focos y ninguno de ellos se ve en la pantalla, ¿vale? Como veis, lo que hace este vidrio nanotexturizado es que reboten toda esa luz en la pantalla y la eche fuera, ¿vale? Mirad, fijaos, tengo aquí la linterna, la pongo y prácticamente no se ve la linterna en la propia pantalla. Lo que hace es rebotar contra el propio vídeo nanotexturizado y echarlo hacia afuera, ¿vale? Esto es algo muy importante y que beneficia mucho a la gente que trabaja, sobre todo con luces ambientales muy fuertes y que pueden hacer que el trabajo final quede, pues, desnivelado. Chicos, para ir acabando, yo no soy ningún profesional. Esta pantalla es para gente que edita vídeos de cine, que necesita una gama cromática P3, 10 bits de color, HDR. No os voy a decir que yo necesite esta pantalla, realmente es una pantalla que tiene unas especificaciones para gente realmente profesional, que tiene una gama cromática P3 que también tenemos en otros ordenadores, pero tiene 10 bits reales de color, tiene un alto rango dinámico que Apple dice que es extremo y al fin y al cabo es una pantalla dirigida a realmente profesionales del sector y sobre todo gente que edita, ¿vale? Yo edito vídeos de YouTube y realmente no necesito hasta tal punto una pantalla como esta. Ya hemos visto lo más importante, que es, bueno, pues un poco cómo viene empaquetada una pantalla que cuesta $7.500, chicos. Es increíble y realmente espero que os haya gustado. Simplemente es una experiencia y para que lo sepáis y pueda estar en el canal, que a mí me ha hecho muchísima ilusión. Agradezco muchísimo el apoyo que le dais al canal, así que muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chicos!